Bienvenidos al 32º ciclo de conferencias. Hay que decirlo así despacito porque parece mentira, pero llevamos 32 años haciendo esto y ya son unos cuantos años. Organizado por la Delegación de Madrid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos para este otoño 2024. En colaboración, como ya sabemos, con el Museo del San Isidro, Los Orígenes de Madrid, en donde nos sentimos efectivamente como en casa por la amabilidad de todo el personal, como reiteramos un año tras otro, pero no deja de ser auténtico. El tema elegido, como ya sabemos, lleva por título 9 sombras del mito. Hay programas al fondo de la sala donde alguno, si no lo tiene, lo puede coger para que tenga conocimiento de todo el ciclo. La semana pasada inauguramos dicho ciclo con la conferencia que llevaba por título La luminosa sombra de Héctor, defensor de Troya, que algunos de los presentes, supongo, tuvo ocasión de escuchar en esta sala. Y si no, pues la podrá ver en la grabación en la página web de la Sociedad Española de Estudios Clásicos de Madrid. Y aprovecho para informar que también se pueden consultar conferencias de ciclos anteriores, concretamente desde el 2021. Bien, esta tarde continuamos con otra conferencia que lleva por título El mito educando en las sombras. Yo creo que el título ya promete. Y para hablarnos de este tema contamos con la presencia de Jesús Quílez Bielsa, compañero y también amigo, después de tantos años de trabajo en común, unos cuantos, en la Junta Directiva de la Sociedad Española de Estudios Clásicos de Madrid, en donde él se encarga de todo lo relacionado con nuestra página web. Es, como yo le digo coloquialmente, nuestro informático de cabecera. También es el responsable del concurso de cultura clásica Odisea. Lo lleva él personalmente solo, no quiere que nadie le ayudemos y lo hace divinamente. Además, colabora en la labor editorial de la sociedad. Jesús y Juan Piquero, otro de nuestros compañeros de la Junta, editaron el volumen que lleva por título Desmontando mitos, ¿ocurrió realmente como nos lo han contado? Y también colaboró en la edición del que lleva por título Jano, el pasado mira al futuro, actualidad de los clásicos. Ciclo en el que además intervino con una conferencia que llevó por título Los dientes de la risa, los límites del humor. Asimismo, ha intervenido en anteriores ciclos de conferencias. En el año 2018, en el ciclo titulado La delgada línea roja, héroes o traidores del mundo antiguo. Ahí participó con una charla que tituló Juliano el creyente. Y más recientemente, en el año 2020, participó en el ciclo Amar después de leer 10 obras inmortales de la literatura clásica, en donde impartió una conferencia que llevó por título Lucrecio y la antorcha de la vida, o sea que es veterano en estas lides. Aprovecho para decir que de todos estos ciclos hay libros, publicaciones, algunas de las cuales están disponibles en la mesa del fondo de la sala si no se han terminado, porque ahí tenemos ya lo que nos va quedando. Jesús también ha participado en la preparación de algunos de nuestros viajes. Precisamente alguno de los compañeros que ha venido esta tarde nos ha preguntado por los próximos viajes. Todavía no hemos resuelto la cuestión. Él ha participado, como digo, en algunos de nuestros viajes al mundo griego, Britania, Rumanía, etc. Jesús es licenciado en Filología Clásica y Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid. De su conocimiento de la lengua inglesa, precisamente, tuvimos ocasión de disfrutar algunos de los que estamos aquí presentes en el viaje a Britania, que tuvo lugar en julio de 2017, cuando nos obsequió con la declamación del discurso de Antonio, de la obra Julio César, en inglés. Nos dirigíamos para visitar la casa natal de William Shakespeare en Stratford-upon-Avon. Jesús ha sido profesor de enseñanza secundaria, latín y griego, durante 37 años, que se dice pronto, y jefe del Departamento de Cultura Clásica en el Instituto de Enseñanza Secundaria Salvador Allende de Fuenlabrada, Madrid,
donde ha trabajado desde el año 2002. Perteneció al grupo Turkana, dedicado a la educación en valores, donde se ha ocupado especialmente de utilizar obras de teatro clásico para fomentar la educación para la paz, contra el sexismo y a favor de la convivencia. Obtuvo por ello el segundo premio Irene en el año 2006. En el 2013 recibió el premio al mejor documental educativo en el primer Festival Internacional de Cine de la No Violencia Activa, FICNOVA, por la obra Lisístrata, la deshace ejércitos. Ha realizado algunos materiales educativos para Internet, premiados por el Ministerio de Educación y Ciencia como Iter Hispanum o Westigia. Fue coordinador del proyecto Palladium para la difusión de la cultura clásica. Asimismo, ha coordinado el proyecto Didacterion, consistente en una web 2.0 para la creación e intercambio de materiales educativos, interactivos y autoevaluables, especialmente adaptables a las lenguas y cultura clásica. También ha participado como actor en los grupos de teatro Selene y Helios de José Luis Navarro. Yo todavía me acuerdo cuando te vi actuar haciendo el papel de Creonte y no me lo podía creer. Bueno, después de esta presentación, creo que todos los que le conocemos y los que no hemos podido comprobar que Jesús es un hombre polifacético y que abarca muchos campos. Creo que ya va siendo momento de ceder la palabra a nuestro conferenciante, Jesús Quílez, para que nos hable de El mito educando en las sombras. Cuando quieras. Muchas gracias, Emilia, por esta presentación tan emotiva. Y quería empezar, antes de nada, comentando, no sé si se oye bien. Sí. Quería empezar comentando un poco sobre el título que hemos elegido, esto de las sombras del mito, ¿no? Porque seguramente pues, habrá quien le parezca un poco una ocurrencia, un guiño cinematográfico, pero tiene mucho fondo, tiene mucho que ver. Y yo querría reivindicar esa cuestión de las sombras, ¿no? Que ya nuestra ponente, la última conferencia, supo sacarle mucho jugo, ¿no? Con la luminosa sombra, ¿no? Esa contradicción, ese aspecto especial, ¿no? La sombra es el territorio de la no certeza, ¿eh? Es el terreno en el que nos movemos la mayor parte de nuestras vidas, o sea, realmente es en lo que vivimos, ¿no? Y en cierto modo, es un antídoto contra la intransigencia, ¿no? Porque no podemos estar, sobre todo contra el maniqueísmo, ¿no? No podemos saber, vivimos en las sombras, no podemos saber exactamente lo que es el bien y el mal, lo que es blanco y es negro. Pero además, la palabra sombra tiene otra acepción, que es la acepción, a ver si me apaño. La sombra es lo que se proyecta cuando una luz se proyecta sobre un cuerpo sólido, ¿no? Y entonces tiene una cierta proyección que es variable, que depende de la luz que se le aplique, ¿no? Y se mueve y fluctúa y es incorpórea, pero bueno, es importante porque está dando un reflejo, ¿no? de nuestra vida. Voy a intentar, porque claro, son muchas cosas y no sé cómo andaremos de tiempo, pero bueno, si hay alguna cosa que no quede muy clara, luego tenemos el turno de preguntas o ya por privado me comentáis lo que sea, ¿no? Pero bueno, primero quería aprovechar, yo realmente me he jubilado este año, entonces pues esto también tiene un cierto sentido y quería hablar un poquito de mis sombras, ¿no? La verdad, bueno, yo he estado dando clases sobre todo en Fuenlabrada, es una ciudad satélite o una ciudad dormitorio, como queráis llamar. Entonces, pues he estado un poco en una ciudad de la sombra, porque hay muchas, claro, está el foco fundamental, pero hay muchas ciudades que viven un poco al amparo, son ciudades de gente que luego trabaja en Madrid o tiene ahí su vida, pero está en esa situación. Por otro lado, también tengo unos alumnos que podríamos decir en sombras, ¿no?
porque son alumnos que vienen de muchos países. Nosotros hemos tenido 21 nacionalidades en nuestro centro, distintas, ¿no? Y también tienen las sombras de sus propios problemas, de la precariedad de trabajo de sus padres, de sus dificultades de aprendizaje, muchos alumnos TEA, de trastorno del espectro autista, ¿no?, que tienen todo tipo de problemas. Entonces, yo creo que eso hay que ponerlo un poquito en contexto, ¿no? Y luego también quería reivindicar un poco el tema de que nosotros tenemos un currículo, latín, griego, la cultura clásica, que está en la sombra de las materias importantes, ¿no?, de las materias que se supone que son las fundamentales. Pero yo querría reivindicar que hoy en día lo que es muchas de estas materias, el adiestramiento tecnológico o las capacidades se pueden sacar de muchos sitios, desde tutoriales de YouTube hasta la inteligencia artificial, pero hay algunas materias que te enseñan a aprender otras materias, es lo que se llama las materias propedéuticas, ¿no? Y ahí está el teatro, por ejemplo, está la música, que ha sido bastante minusvalorada en la educación física también. O sea, esas materias que te ayudan a interactuar con los demás, ¿no?, a tener ese tipo de relación. Y eso no se puede adquirir por YouTube, no se puede adquirir en las redes. O si se adquiere en las redes, pues a veces es de forma bastante perjudicial, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso que en la educación se tendría que valorar más y que primar, ¿no? Bueno, pues yo ahora también relacionado con la exposición, para mí los alumnos deben ser actores y no espectadores en el tema de la enseñanza, ¿no? Entonces, yo a partir de aquí, pues bueno, os pongo aquí, tenéis algunos de mis alumnos, tenéis en la imagen de la izquierda los que consiguieron ese premio Irene, ¿no? El premio Fignova de la educación para la no violencia, y a lo largo de la conferencia pues yo voy a intentar que sean ellos más bien los que sean los protagonistas. Y también, aparte de los currículos y tal, querría comentar algo sobre el tema del sistema educativo. El sistema educativo que tenemos, yo soy muy crítico a veces con el sistema anglosajón, digamos, ¿no? Hay cosas que no me gustan, pero hay una cosa que veo muy positiva y es cómo potencian el teatro, la oralidad, ¿eh? Por eso había puesto este término en griego, todo suena mucho mejor en griego, epea pteroenta, ¿no? Las palabras saladas, de las que nos habla Homero, ¿no? Entonces, en este sistema, en el sistema anglosajón, por ejemplo, a mí me gusta mucho que las clases de literatura son clases de leer libros, de comentar libros. O sea, no tanto análisis morfosintáctico ni cosas por el estilo, sino más bien lectura, ¿no? Porque yo pienso que es lo fundamental. Saber expresarse, saber cambiar de registro, saber utilizar sinónimos, creo que es lo que se echa mucho en falta. Hay cosas, como, por ejemplo, eso del rito, ¿no? Tenía aquí una cita de Cotrino, de un libro que os comentaré más adelante. El mito es un elemento vital en el desarrollo. O sea, todo el mundo lo utiliza de una forma o de otra. O sea, desde apuntarse a un equipo de fútbol hasta meterse en las redes o en un movimiento de cualquier tipo, los rituales son importantes para nuestros alumnos. Entonces, él nos comenta eso, si es un elemento vital en el desarrollo de los actos más significativos del ser humano, ¿por qué no se aborda desde el ángulo de los problemas educativos? O sea, ¿por qué no se incluye? Entonces, también nos comenta, por ejemplo, dice, se habla de conocimientos las más de las veces alejados de un entorno concreto, dejando así el desarrollo constreñido a su parte formal, ¿no? Normalmente somos distribuidores de datos, ¿no? Y la parte moral, lo expresivo y lo político, pues quedan reducidos a una especie de legalidad externa, ¿no? A una forma mucho más restringida, digamos, ¿no? Mucho más empobrecida, en cierto modo. Bueno, pues comentando esto, habría que empezar a hablar un poquito del mito, ¿no? ¿Qué sentido tiene el mito? Yo aquí os recomendaría un libro de Carlos García Gual, que como siempre
tiene una visión interesantísima y además tiene la capacidad de explicarlo de una forma muy asequible, ¿no? Y en su historia mínima de la mitología habla como un relato tradicional que evoca la actuación memorable y paradigmática de unos personajes excepcionales en un tiempo prestigioso y lejano. Esta es la definición un poco formal, digamos. Pero la verdad es que, como él mismo dice, parodiando una expresión aristotélica, el mito se dice de muchas maneras, es algo muy inaprensible, como quien dice, ¿no? Entonces, realmente es otra forma de interpretar la realidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el mito? Pues que, especialmente durante la Edad Media, sobre todo con el auge de las mitologías dogmáticas, que ahora hablaremos de ellas, que en fondo son las religiones, lo que es el mito grecolatino, que es un poco del que yo voy a hablar porque es el que creo que conozco, el mito grecolatino quedó relegado, quedó un poco en las sombras también, ¿no? Mal visto, como algo que eran cuentos, tonterías que se decían, ¿no? Yo no me voy a meter mucho en esto porque ya digo que Carlos García Gual lo explica mucho mejor, pero él nos comenta cómo después de la Edad Media pues ya hubo unos intentos de revitalización, hablando del simbolismo, el estructuralismo, el funcionalismo, ¿no? Se intentó diseccionar el mito para ver qué sentido tenía y se vio que tenía mucha sustancia. El mito realmente hay muchas cosas que se pueden sacar, porque tiene intuiciones. Hay un problema, y cuando os comento esto del relato y su urgencia, es verdad que la gente, claro, le puedes decir, bueno, a un agricultor de la Atenas clásica le puedes decir, no, espérate 500 años a ver si viene Kant y nos pone unas categorías para que entendamos todo bien, o a ver si viene la ciencia y te explica, pero él tiene que vivir, ¿no? Entonces, en esa vida el mito nos presenta una serie de intuiciones, a veces realmente asombrosas, lo veremos más adelante, que bueno, es lo que digo, el relato y su urgencia, porque esta gente pues tenía una vida que vivir, ¿no? Y tenía que enfrentarse a una naturaleza que no podía entender, ¿no? Tenía que inventarse algo que le diera sentido. La gente quiere que su vida tenga un sentido, ¿no? Hoy en día hay un gran proceso de expansión del mito. Yo no quiero meterme mucho ahí porque David Hernández de la Fuente, nuestro compañero también de la SEC, y Emilio del Río en otra conferencia os van a hablar del tema de la recepción del mito y todo esto, y yo creo que lo harán mejor que yo, ¿no? Pero solo quería citar un ejemplo un tanto anecdótico. Últimamente, sabéis que las naves que se han mandado a la Luna normalmente llevaban el nombre de Apolo, ¿no? Y ha habido una reacción para que esto es el tema de las sombras del mito. Yo lo puedo reinterpretar, yo lo puedo reutilizar, lo puedo utilizar para otras cosas distintas, ¿no? Entonces ha habido un giro feminista, yo aplaudo, en el que se les ha empezado a llamar, en vez de Apolo, Artemis, al fin y al cabo es la diosa que está relacionada con la Luna. Lo que pasa es que, bueno, ahí también tenemos sus sombras, porque desgraciadamente he visto que la mayor parte de los periodistas, incluso científicos, que esto no me lo esperaba, dicen Artemis, lo cual, pero claro, el problema es que están cogiendo los textos ingleses, en los textos ingleses no se ponen acentos, entonces claro, si lo lees así, pero bueno, yo esperaba que tuvieran un poquito el tema de escuchar los audios originales, yo he hecho la prueba por si acaso, y efectivamente los americanos pronuncian Artemis, con su problema con las vocales y todo esto, pero el acento lo ponen en la forma correcta. O sea que reivindico también, por eso para reivindicar un poquito más de cultura clásica en las enseñanzas científicas, porque no hay que mezclar. Es un tema que, por cierto, se me ha olvidado por las prisas, pero que yo por ejemplo, yo hice un bachillerato de ciencias y luego al final, pues, he estudiado lo que he estudiado. Claro, uno dirá, bueno, ahora me explico yo, pero que sepáis que bueno, que yo no entiendo esa dicotomía, esa separación, ¿no? Aquí tenemos en nuestra junta directiva, tenemos a Julio, que aprovecho para hablar de él, que es ingeniero y es uno de los adalides más importantes que tenemos en defensa de la cultura clásica, ¿no? Bueno, sobre esto también hay una frase muy bonita de Marcel Detienne que dice, un país sin leyendas se moriría de frío, ¿no? El mito,
los relatos son fundamentales, estamos hechos para asimilar así la sustancia, ¿no? Yo a veces lo intento comparar un poco con el sistema digestivo. A lo mejor nuestro sistema digestivo no es lo más elegante que hay en el mundo, ¿no? Pero nosotros asimilamos así la sustancia. A lo mejor podíamos asimilarla por un tubo o por un catéter, pero eso no funciona, ¿no? Entonces, nosotros el conocimiento lo empezamos a aprender de nuestras madres o de nuestros padres por relatos, ¿no? El ser humano está adaptado a aprender de historias, ¿eh? Hay quien dice, por ejemplo, aquí citando a David Hernández de la Fuente, aprovecho para citarlo otra vez, dice: puede que el mito se encuentre en la base de la propia fundación de la humanidad, como sugiere incluso Harari, tanto controvertido autor, pero bueno, él nos está comentando un poquito esta idea. Yo, en cuanto se habla del ser humano como el que tiene la razón o es capaz de razonar, pues sí, pero hay otros animales que razonan de alguna forma, yo no sé hasta qué punto, ¿no? Pero transmitir el relato, yo esto no, creo que es algo que no existe, ¿no? Bueno, con el tema ese epígrafe que os ponía de la felicidad de un pájaro, es una frase que es de Aristóteles, no consigo localizar exactamente la cita, aunque habla de esto, y dice: la felicidad de un pájaro es volar, la felicidad de un pez es nadar, ¿no? ¿Cuál es la felicidad del hombre? La felicidad del hombre es crear. Por lo que sea, estamos diseñados para crear, para inventar historias, a veces no muy bonitas, o a veces creamos cosas que no son realmente nada constructivas, pero es así, es lo que nos ha dado la naturaleza, ¿no? Yo siempre digo que realmente ir contra la naturaleza no es muy buen negocio, ¿no? Entonces, si nos lo ha dado la naturaleza, pues supongo que tendríamos que desarrollarlo, ¿no? Bueno, otra cuestión que quería añadir aquí, tenéis una definición que he copiado de García Gual, como otras tantas cosas, ¿no? Esa referencia de Aristóteles, que este pasaje nos dice: dia τους θαυμάτισεν hoi anthropoi kai nin kai to proton erxanto philosophein, ¿no? La frase realmente es muy, muy interesante, ¿no? A través del asombrarse, porque es el término zaumacho, podríamos traducirlo así, nos volvemos al tema de las sombras, dice: los hombres ahora y al principio comenzaron a filosofar, comenzaron a buscar la razón de las cosas, ¿no? Y como siempre Aristóteles pues no da puntadas sin hilo, ¿no? Porque dice Cainin, Caitoproton, porque alguien podría decir: bueno, los hombres primitivos, pobrecillos, pues no tendrían otra forma que cuando algo les sorprendía, pues eran como niños y entonces se ponían a filosofar. Pero él añade, y lo pone delante, dice nin, ahora, ¿no? O sea que el proceso es el mismo, o sea que ese fenómeno del asombro es lo que nos hace preguntarnos por las cosas, y es lo que está en nuestro ADN, digamos. Es curioso porque yo aquí quería hablar sobre el término asombro, que también tiene que ver con las sombras, para que veáis que todo esto tiene su historia, no es una ocurrencia. Y es curioso porque este término es un término del español en sí, no viene del latín. La palabra sombra sí, pero el término creo que es del siglo XV más o menos, y se basa, quizá no está muy claro, pero a mí me gusta esa interpretación. Habla de que los caballos, cuando se les saca de la sombra o se les mete en la sombra, pues tienen ese shock, ¿no? Esa reacción, que es lo que les hace sorprenderse. Y me parecía curioso conectarlo con el episodio, la anécdota que todos conoceréis de Alejandro Magno, ¿no? Cuando conoció a su caballo, a Bucéfalo, y un caballo que nadie podía dominar, no había forma de domarlo, y entonces Alejandro, en vez de hacer lo que sería la táctica macedonia, que sería cogerle de las crines, agarrarle fuerte por el cuello, clavarle los talones en los ijares y dominarlo, pero él no. Él usa otra cosa de la que quería comentar más adelante, que es el pensamiento lateral. Él dice, ¿qué le pasa a este caballo, no? Y entonces se encuentra con que el caballo se asusta de su sombra. Los caballos, como no tienen visión frontal, de cerca ven muy mal. Y entonces tiene
otra visión y lo que hace es orientarlo hacia el sol para que la sombra no le perjudique, ¿no? Y así consigue domarlo de alguna forma, ¿no? Es curioso porque yo diría que es la primera adaptación curricular de la historia y se le hace a un caballo. Lo que pasa es que el pobre bucéfalo, zaumatzetai, o sea, él se puede asombrar, pero no puede filosofeir, no está para eso, ¿no? Y, por último, hablando de esto, de esa otra manera de entender la realidad, que por qué tenemos que renunciar a ella, ¿no? Es que no se puede renunciar, porque si tú a la gente se la quitas de un lado, la va a coger por otro, y a veces no de los mejores, ¿no? Todos sabemos que la gente se monta sus propias mitologías, que al final a veces son muy perjudiciales y pueden ser pues las bandas o las sectas o otro tipo, porque esa necesidad existe, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho de la canción, que todos conoceréis por las películas de James Bond, ¿no? Pero que a mí me encanta, que es esa de esta canción que cantaba Nancy Sinatra, me parece, dice: "You only live twice, or so it seems. One life for yourself and one for your dreams", ¿no? Que es un juego, ¿no? Con el espectáculo. Dice: tú solo vives dos veces, parece, ¿no? Una para ti y otra para tus sueños, ¿no? Entonces, ¿por qué renunciar a esa otra forma de entender el mundo, ¿no? No son incompatibles, ¿no? Y por último, pues quería comentar cuando el mito fue un poco suplantado por el tema de la filosofía, ¿no? El mito, hubo un momento que hubo como un conflicto, ¿no? Pero no tendría por qué haber ese conflicto entre la visión o la explicación o la interpretación mítica y la interpretación filosófica, ¿no? Pero quería aludir a este mito de la caverna famoso de Platón, ¿no? Que, bueno, ¿es un mito o es una alegoría? Realmente puede ser una alegoría, pero yo creo que utiliza el lenguaje mítico, ¿no? Yo creo que se mueve en ese aspecto. Y entonces Platón nos dice que, claro, que nosotros estamos viviendo en una caverna, viendo sombras, y tenemos que salir fuera para ver la realidad absoluta, ¿no? Pero el tema es lo que os comentaba, fuera de la caverna hace mucho frío, o sea, realmente Platón podía imaginarse salir de la caverna, pero él vivió en la caverna y vivió con las sombras, y nosotros vivimos con las sombras. Entonces, si vamos a tener que vivir con las sombras y convivir con ellas, pues a lo mejor nos vendría bien intentar comprenderlas e intentar entenderlas y saber lo que son y manejarlas, porque realmente no nos queda otra. O sea, nosotros vamos a vivir en la caverna. Fuera de la caverna no se sobrevive, ¿no? Además, el propio Platón es un gran creador, digamos, de mitos, ¿no? Como se puede hablar el mito o la alegoría de la caverna, o cuando habla del destino de las almas también en la República, pues crea, o el famoso mito que tiene que ver con este personaje que encuentra un anillo que le hace invisible y entonces empieza a comportarse, a hacer lo que le da la gana y tal. Y que, claro, está hablando en mito, o sea, que realmente pues algo de eso tiene. Bueno, y avanzando un poquito más, pues quería comentaros otra historia. Aquí ya lo siento por si algunos escandaliza, pero bueno, vamos a ver un poco sobre la interpretación de la naturaleza, ¿no? El mito es una forma de interpretar la naturaleza discutible, que tiene sus historias, pero vamos a ir a la física, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de la física, bueno, Newton, bueno, nos dejó la física todo muy bien, así muy clarito, todo muy ordenadito, ¿no? Muy bien peinado. Newton iba muy bien peinado, pero de pronto resulta que alguien se da cuenta de que eso no es del todo así, ¿no? Y entonces tenemos a Einstein. Einstein no iba tan bien peinado, si lo habéis visto, o sea, tenía cierta tendencia. Entonces Einstein de pronto dice, no, las cosas son relativas, o sea, no son blanco o negro, ¿no? Nos está diciendo, el tiempo, el espacio están relacionados, ¿no? Hay una relatividad, y no le basta con eso, sino que llega un momento que habla de una relatividad especial, porque la otra ya no le vale para entender la naturaleza, ¿no? Y a partir de ahí, pues otros personajes, como el que hablan, llega la física cuántica, ¿no? La mecánica cuántica, y empieza a decirnos que hay un principio de incertidumbre, ¿no?
hay algo que yo no puedo acabar de conocer, ¿no? Entonces, ahí surge un problema, pero ahí ya Einstein se para un poco porque para él las cosas tenían que estar un poco más claras. Y dice, Dios no juega a los dados. Fijaros, esto está hablando en mito también, ¿no? Es una forma mítica de hablar. Evidentemente, el Dios del que habla Einstein no es el Dios que conocemos nosotros, cristiano, ni musulmán, ni nada por el estilo. Para él es el Dios de Spinoza, ¿no? Él piensa que la naturaleza tiene un plan. Yo creo que es verdad que hay un cierto plan en la naturaleza. Otra cosa es que nos convenga a nosotros, que a lo mejor no. Incluso, en cierto modo, yo pienso que a veces quiere deshacerse de nosotros y no le puedo culpar, ¿no? Y otra cosa es que nosotros podamos entenderlo, pero las leyes de la termodinámica, o sea, la tendencia a la entropía, al desorden, pues eso lo vemos todos los días, ¿no? Desde los cables de los cascos, de los audífonos, hasta cómo se desordena una habitación, ¿no? Si nadie hace algo para evitarlo, ¿no? Entonces, pues esta es un poco la idea. Einstein dice que Dios no juega a los dados, ¿no? Pero luego llegan los físicos o los representantes de la mecánica cuántica, ¿no? Schrödinger o otros, o Heisenberg, con su principio de incertidumbre, dicen, sí, juega a los dados, ¿no? Y sobre todo llega Stephen Hawking, que también es un personaje que yo admiro mucho y que es verdad que en sus escritos habla mucho de la mitología, ¿eh? Algo le ha influido, ¿no? Y entonces él dice, no, juega a los dados y encima los tira donde no se ven, ¿no? Y yo añadiría algo, no los tira donde no se ven, porque algo se ve. El problema es que los tira en la sombra, ¿no? En la penumbra. Hay algo ahí que puedes intuir, pero no lo ves del todo, ¿no? Entonces, ahí llega todo este tema de la mecánica cuántica, se basa básicamente en que tú no puedes tener certezas. O sea, tú de una partícula, por ejemplo, según la constante de Planck, tú puedes saber la velocidad que tiene o dónde está, pero no puedes saber las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, esa incertidumbre son las sombras en las que nos movemos y es un poco lo que venía a intentar explicar el mito, ¿no? Sin tener la solución, ¿no? Pero bueno, era un poco lo que tenía. Sobre esto que os he puesto de las intuiciones del mito, era un poco también esto, ¿no? En cierto modo, es una forma de conocimiento en el que nosotros llegamos, no sé, hay muchos conceptos, por ejemplo, el atomismo antiguo, el atomismo de Demócrito, Epicurio, no se basó en una investigación científica ni en un método científico, pero ellos, de alguna manera, pudieron intuir algo, ¿no? Por poner algún ejemplo, ¿no? Está el tema de la hibris. Esto es un leitmotiv siempre en la mitología, ¿no? Un personaje que tiene unas capacidades extraordinarias peca de hibris, de soberbia. Los dioses le castigan, le envidian por esa soberbia y le envían el ate, la ceguera. Y esa ceguera le lleva a cometer un crimen que al final le condenará. Bueno, desde el punto de vista lógico, esto no tendría mucho sentido, porque si una persona tiene unas grandes capacidades, es un gran deportista, es un gran científico, una persona muy inteligente, pues ¿qué necesidad tiene de cometer una tontería, de dejarse llevar por la soberbia? Pero ahí, aunque lógicamente esto no tiene sentido, pero realmente ocurre. Yo creo que todos tenemos en mente muchos deportistas, políticos, gobernantes, que les ha pasado esto, y no eran gente especialmente, bueno, a veces, no eran gente especialmente torpe, sino que simplemente se han dejado llevar por esa soberbia. Entonces, esta intuición del mito, pues es algo que funciona, y viene funcionando pues desde Homero, desde Herodoto, desde todos los autores antiguos, ¿no? Y los trágicos sobre todo, ¿no? Otro ejemplo sería el de la hipótesis Gaia. Bueno, esto de la hipótesis Gaia es una hipótesis que surge más o menos al final de los años 60, principios de los 70, en el que una serie de pensadores, aquí nos habla del químico James Lovelock, no es un poeta, nada por el estilo, y la bióloga Lynn Manguis, que lo que hablan es que la Tierra, o sea, lo que nosotros conocemos como nuestro ecosistema, pues tiene una forma de defenderse, de reaccionar. No vamos a personalizarlo pensando que es la famosa Gea nuestra de la mitología, pero algo hay porque ella se defiende de las cosas, ¿no? Y reacciona, y interactúa. Entonces,
esa intuición que tuvieron los antiguos de hablar de una diosa madre, que eso aparece en casi todas las mitologías, pues tiene su parte de razón. Y ya por último, para hablar del tema del mito, hay una historia que yo le suelo poner mucho. Bueno, lo del caos y el Big Bang lo vamos a dejar porque me parece que me estoy extendiendo mucho, pero bueno, todos habéis escuchado la teogonía, ¿no? Como en el caso de la teogonía se habla del origen del universo, que es un mito que aparece en muchísimas culturas y aparece de un caos inicial, y fijaros lo que se parece al Big Bang de Stephen Hawking. Está todo complicado y eso, y en el momento que aquello explota, se separan los gases y los sólidos, ¿no? Las galaxias, los planetas, las estrellas, los gases y los sólidos, y el universo empieza a existir. Y entonces empieza el tiempo, ¿no? Empieza a existir el tiempo. Si no hay espacio, no hay tiempo, claro, están relacionados. Y eso es, y resulta que el hijo de Urano y Gea es Cronos, ¿no? Que curiosamente, pues algo tiene que ver, ¿no? con el tiempo, alguna relación hay con ello, ¿no? Pero bueno, en fin, pasando de estas cuestiones, lo que os comentaba de Júpiter y el granizo, yo se lo explico mucho a los chavales y les digo eso, digo, bueno, imagínate que hay un agricultor en Grecia o en Roma, la cosecha se la arruina el granizo y entonces el científico vendrá y le dirá, bueno, pues mira, esto lo que ha pasado es que ha habido una masa de aire frío que se ha juntado con una masa de aire caliente y entonces se ha producido este fenómeno y el granizo te ha arruinado la cosecha. No te preocupes porque esto es normal y tal, pero no, el año que viene probablemente te pase, ¿no? Y entonces ese agricultor dirá, bueno, ¿y esto qué me soluciona a mí? Porque realmente yo no puedo evitarlo, sí lo entiendo, no es nada personal, pero bueno. Pero el sacerdote de Júpiter, el Flamen Dialis, a lo mejor viene y le dice, bueno, pero es que esto es porque te has portado mal, no has sido justo con tus compañeros, no has ofrecido hospitalidad a los que te la pedían, no has obrado bien, tienes que portarte mejor, y si te portas mejor y sobre todo sacrificas un buey blanco que te vendemos nosotros, claro, a Júpiter, pues entonces el año que viene no tendrás problema. ¿Le va a arreglar el problema al agricultor? Pues a lo mejor el granizo le cae igual, pero él vivirá con la ilusión de que puede hacer algo para evitarlo, ¿no? Y es más, si se porta bien con sus vecinos y con los huéspedes, pues a lo mejor su vecino, que es ganadero, pues le ofrece, no tendrá trigo, pero a lo mejor le ofrece un buen chuletón, ¿no? Para que no pase hambre, ¿no? Estas son un poco las contradicciones, ¿no? También pasa, en muchos casos, todos lo sabemos, en el caso de los enfermos que tienen alguna enfermedad grave, y sabemos que esa esperanza yo por eso les digo mucho a mis alumnos que, bueno, yo soy ateo practicante, pero yo respeto que la gente tenga su religión y sus creencias, ¿no? Y a veces hay gente que les sirve, ¿no? Hay gente que sabemos que de los enfermos que tienen un tipo de enfermedades hay un porcentaje pequeño, evidentemente depende de la enfermedad, que a veces se cura o no se cura, y la diferencia está en su estado de ánimo, en la fe que tenga en curarse, ¿no? Bueno, seguimos un poquito, a ver si vamos avanzando. Sobre la característica de estas intuiciones del mito y su paralelismo con la mecánica cuántica, hay algunos ejemplos de lo importante que es el mito, que nos hace reflexionar en nuestra creatividad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Orfeo y Eurídice, ¿no? El tema, os comentaba eso de que el gato de Schrödinger, si conocéis un poquito la paradoja, el tema es que está vivo o está muerto. Pues eso depende, cuando abra la caja. O sea, el tema es cuando yo abra la caja, ¿no? ¿Y qué pasa con Eurídice? Sabéis, todos conocéis el mito de Orfeo y Eurídice, y cuando el tema es que él no puede mirar atrás, porque el momento que mire y la vea, estará muerta. Pero si no mira, ella está viva, ¿no? Entonces, son intuiciones que realmente, pues, no sé, a mí, por ejemplo, nos ayudan mucho a vivir en esta vida tan contradictoria y tan especial que tenemos que vivir. O el caso de Edipo, por ejemplo, le pasa un poco como la constante de Planck. Él puede saber o quiénes son sus padres o cuál es su destino, pero las dos cosas no, ¿eh? Entonces, si escoge una, la otra le va a fallar, ¿no? Ya sé. Alguno dirá, bueno, ¿y cuál es el problema de Edipo? ¿Cuál es su...?
Castor o Pollux, ¿no? Es otro mito también de los que te hace pensar. Comparten por eso he puesto, no sé que es Castor y Pollux, pero el problema es que comparten la inmortalidad. Entonces, ¿se puede ser inmortal así un día sí, otro no? O quizá lo que nos está diciendo es el absurdo que es pensar en la inmortalidad, ¿no? O sea, ¿qué podemos sacar de ello? El pensamiento lateral, también otra de las cosas que nos ofrece el mito, ¿no? Por poner un ejemplo solo, el caso del caballo de Troya, ¿no? Cuando uno ataca una ciudad, los que la atacan, su idea es destruir las murallas y entrar por la fuerza, eso es lo lógico, ¿no? En los que defienden la ciudad, su idea es evitar que entren a toda costa los enemigos, ¿no? Pero en el caso del caballo de Troya te dice al revés, dice, no, tú me vas a meter en tu ciudad, ¿eh? Entonces yo, con una estratagema relativamente simple, en cierto modo, pero consiguen que sean ellos. O sea, es un caso, digamos, de pensamiento lateral y ha tenido mucho éxito, como todos desgraciadamente sufrimos, ¿no? Que tenemos todos nuestros dispositivos llenos de troyanitos, ¿no? O sea, que esto ha servido a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, lo otro que os comentaba aquí era sobre el tema del mito como un pensamiento, lo que decíamos, ¿no? Epeapteroenta, ¿no? Esas palabras aladas. Es difícil cuando el mito se mete en mito dogmático, se convierte en mito dogmático, se plasma en el papel, se aplasta la letra en el papel, y sobre esto el propio Platón refleja, es curioso porque Sócrates no era partidario de escribir nada, pero por algo, no era una cuestión. Pero en cambio Platón ahí le hizo una jugarreta, porque él lo puso todo por escrito, pero Sócrates no está a favor de eso, porque para mí lo que tiene el mito grecolatino es un mito abierto, ¿no? Esto lo comenta también, creo que Carlos García Gual, que se me ha pasado la cita y tal, pero es un mito abierto que tiene muchas interpretaciones, que nunca está cerrado, nunca sabes exactamente por qué, ¿no? Tiene esa... En cambio, se queja, ¿no? Sócrates se queja de eso y dice en un pasaje del Fedro, ¿no? Del Platón, en su diálogo Fedro, dice, cuando habla de las palabras escritas, dice, podrías llegar a creer que lo que dicen fuera como pensándolo, ¿no? Según van escribiendo. Pero si alguien pregunta, queriendo aprender de lo dicho, apuntan siempre y únicamente a una misma cosa, ¿no? Con que una vez algo haya sido puesto por escrito, las palabras ruedan por doquier, igual entre los entendidos que entre aquellos a los que no les importa en absoluto. Es curioso, ¿no? O sea, ¿por qué las palabras tienen que estar escritas para todos, ¿no? Sin saber distinguir a quienes conviene hablar o a quienes no? Y si son maltratadas, que esto a mí me resulta muy curioso, o vituperadas, necesitan siempre la ayuda del padre, ya que ellas solas no son capaces de defenderse. Ese es el tema de la palabra escrita, y para mí también, que hablaremos a continuación, es el tema de las escrituras, de la mitología dogmática, ¿no? La mitología que está por escrito y que todo el mundo tiene que aceptar y que no puede interpretar, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice el mito? Pues es curioso porque precisamente es lo que os comentaba yo del carácter, para mí, el carácter abierto, ¿no? De abrir la mente, la imaginación, ¿no? ¿Qué le dice el mito a Ulises? Ulises es un héroe muy, muy especial, ¿eh? Le dice, no mates bueyes, sobre todo si no sabes de quién son, no mates bueyes, ¿no? O si vas a una fiesta y alguna mujer exótica te ofrece algún tipo de alimento, bebida, no, mejor no, que no lo cates, ¿no? Ulises es un poco un oportunista, como dirían hoy en día, pues tenía mucha calle, ¿no? O sea, él sabe defenderse, ¿no? Pero si tú lo comparas con lo que le puede decir el mito a Aquiles, no tiene en principio nada que ver, ¿no? Es esa cita que decíamos al principio, ¿no? Aquiles es al revés, le dice, tú mata todo lo que sea, todo lo que te puedas llevar por delante, mejor no te lo dejas atrás. Y claro, si uno va al mito de Edipo, pues entonces ya... claro, aquello es más sorprendente todavía, porque ¿qué puede hacer el pobre Edipo, ¿no? Todo el mundo le diría, bueno, pues no haber sido tan curioso, ¿no? Quédate en tu casa, pero seguro que si pudiera él, respondería yo, si me hubiera quedado en mi casa, seguro que mis padres son mis padres y al final lo acabo matando, ¿no? Entonces,
no sé, para mí eso es lo fundamental, ¿no? Entonces, hay un concepto de Joseph Campbell, que es un antropólogo que habla mucho sobre esta historia del mito. Yo os lo recomiendo, tiene algún aspecto un poco más místico. El poder del mito, tiene un libro que es muy interesante, pero tiene algunas intuiciones, yo creo que también muy interesantes. Y nos habla que el problema es el camino a Ítaca, ¿no? Es aquello que Cavafis reflejó también, y que él llama The Hero's Journey, o el monomito también, es el viaje del... O sea, lo importante es el viaje, no el destino, ¿no? Eso es lo que vale la pena. Y aquí quería yo añadir un epitafio, que todos conoceréis, recitado por mis alumnos, ¿no? Oson ses fainum, mientras vivas brilla. No estés triste, en absoluto. No estés triste. Dura poco tiempo la vida. Y su tributo, el tiempo reclama. Y su tributo, el tiempo reclama, ¿no? Esa es la tesitura en la que nos vemos todos un poco envueltos, ¿no? Bueno, me voy a saltar alguna cosita porque me parece que si no me estoy retrasando un poco. Sobre el mito y el mito dogmático sí quería comentar eso, ¿no? El mito tiene este carácter abierto, pero los mitos dogmáticos para mí son las religiones, ¿no? La palabra religión viene de religare, de ligare, ligar, atar, y entonces en el fondo es una forma de atadura, y lo peor para mí a veces es que no solo te atas tú, sino que atas a los demás, ¿no? Tiene esa tendencia. Aquí aprovecho para citar otra vez a Carlos García Gual, que dice: un carácter especial tiene la mitología de las llamadas religiones del libro, como la hebrea y la musulmana, donde los relatos sagrados fundamentales se encuentran codificados en un texto fijado de una vez para siempre como dogmático. Este es el tema de la escritura. Y nos añade, dice, una observación curiosa: es frecuente denominar mitos a las creencias religiosas ajenas y evitar este término para las propias. Así se suele hablar de los mitos paganos o de los gentiles y se evita llamar mitos a los relatos cristianos o los bíblicos, ¿no? En este caso, para mí, el mito grecolatino es una vacuna contra el dogmatismo. Uno puede escuchar estas historias de Zeus, pero evidentemente hace tiempo que yo creo que se le acabaron las pilas al rayo de Zeus. No creo que vaya a fulminar a nadie, por mucho que diga, ni la caja de Pandora, pues tal como están las cosas, no creo que haya ningún problema porque salga algo más, ¿no? Tal como lo que hemos tenido que... Y aquí me gustaría añadir esta frase de Platón sobre la educación, que habla de que el adiestramiento, o sea, que la educación no debe ser adiestramiento. Esto hoy en día habría que hacérselo mirar, porque me temo que gran parte de la educación hoy en día es adiestramiento. Y para Platón el adiestramiento es algo servil, es algo para los esclavos. A los esclavos se les adiestra, a las personas libres no. E incluso él no habla ni siquiera de guiar, el maestro no es el guía, sino solamente de acompañar a los estudiantes o a los alumnos, ¿no? Y por eso yo insistiría en esta frase: necesitamos mitos que nos hagan soñar y no mitos que nos quiten el sueño, que desgraciadamente es lo que nos estamos comiendo últimamente, y que nos quiten los sueños, ¿no? Y, bueno, hay una cita también de Cotrino que os he citado antes, dice: a veces se encuentra uno con la situación de que enseñar a pensar muchas veces conduce a la situación de no permitir pensar, ¿eh? Entonces, enseñar a pensar es a veces una forma de coartar la capacidad de pensar de la gente, ¿no? El mito, como os decía, pues incluye mucho el tema de la emoción. Y esto ha influido, ¿no? ¿Por qué nosotros hemos ido a la Luna? Pues a lo mejor porque Luciano de Samosata se imaginó que podía ir en un barco a la Luna, que evidentemente en su momento fue una cosa totalmente mítica, ¿no? Y absurda. Pero realmente eso ha funcionado, y a lo mejor si hoy en día existe la aeronáutica es porque alguien de pequeños escuchó los relatos de Ícaro y Dédalo, ¿no? Y dijo: oye, podíamos pensar en esto, ¿no? Bueno, lo del tema del resurgir el mito, para intentar abreviar y no aburriros demasiado, se lo dejaremos a nuestros ponentes, a Emilio de Río
para la otra conferencia. Y sobre todo también quería comentar un poco sobre el tema de la violencia, que me parece que eso es muy importante. Hoy ha habido cierta polémica últimamente sobre si se debe mostrar la violencia en los relatos, en los cuentos a los niños y todo eso. Yo soy partidario, y el mito clásico evidentemente aparece muchísima violencia y mucha crueldad, pero yo creo que eso forma parte de la vida, no se le puede ocultar. El problema es que haya alguien allí que se lo explique o que se lo comente. Ahí estamos los profesores de cultura clásica, ¿no?, para hablarles, o de los de historia, para hablarles del porqué. Es mostrarla, no justificarla, pero sobre todo en evitar esta idea que yo veo. Ahí os ponía este pasaje de Rambo versus Aquiles, ¿no?, el héroe, por ejemplo, el héroe americano, con estas películas, estos relatos míticos, porque es mito también, donde al final la violencia es la solución. O sea, realmente el que gana es porque es más bruto que el otro. O sea, al final tendrá razón o no tendrá razón, pero al final él gana por la violencia, no gana de otra manera, ¿no? Entonces creo que con esto la cultura grecolatina ofrece otra interpretación totalmente distinta, ¿no? Y os hablo de esto, de la Troya. ¿Quién ganó la guerra de Troya? No ganó nadie la guerra, la ganó Aquiles, que murió allí mismo, Patroclo, que murió, Agamenón, que fue, al volver a su patria, fue asesinado de forma miserable por su propia esposa, precisamente porque había sacrificado a su hija para poder ir a la guerra, ¿no? Entonces, Ulises quizá, bueno, sí, llegó a su patria, perdiendo a todos sus compañeros, perdiendo sus naves, su botín. Entonces, ¿quién ganó la guerra de Troya? Entonces, no, Homero no nos habla de que ganara la guerra de Troya, y es más, si cogemos las propias citas de Homero, ¿no?, dice Argeios epei uti noémones ude dicaioi pantes esan, cuando habla de que van a sufrir en su retorno. Bueno, Áyax muere en la guerra de Troya, pero Áyax Oileo es fulminado por Atenea primero, su arco, y luego ahogado por Poseidón. O sea, les castigan por haber hecho esa guerra, ¿no? Y es curioso porque en esta frase de la Odisea dice uti noémones, ude dicaioi pantes esan, dice, no eran sensatos ni justos, pero lo primero que dice es sensatos, ¿no? Entonces nos habla de esa insensatez de la guerra, ¿no? Y también en las troyanas, aquí hablando Atenea, me parece, dice dis nos ton autois nos ton embale in celo, ¿no? Esta es la maravilla del griego, ¿no?, la lengua griega. Dice, les quiero enviar un nostos es regreso, dice un nostos disnostos, un regreso desagradable, un no regreso, ¿no? Entonces nos ofrece esta idea. Y yo aún diría más, si se me permite, no es que la guerra de Troya no la ganara nadie, es que nadie ha ganado nunca ninguna guerra. O sea, si ahora lo extrapolamos, ¿no?, para intentar educar a la gente, la Primera Guerra Mundial se ganó, muy bien. ¿Qué se ganó? Se ganó la Segunda Guerra Mundial. O sea, se ganó tener una Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial fue consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, no pasa nada, la Segunda Guerra Mundial también se ganó. ¿Quién la ganó? O sea, ¿quién hundió al ejército alemán realmente? Los rusos. Entre 17 y 30 millones de muertos rusos. Solo rusos, no hablo de los polacos ni de los alemanes. Creo que murieron 5 o 6 millones. O sea, que fíjate qué victoria tan maravillosa, ¿no? ¿Qué ganaron los rusos? Ganaron, pues, la falta de libertad durante varias generaciones, el gobierno de Stalin, maravilloso, y el telón de acero, y bueno, eso es lo que ganaron. Ya habrá que ver lo que vamos a ganar después de estas otras maravillosas guerras, ¿no?, que tampoco va a ganar nadie, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces yo creo que esto, tal como se refleja en una obra como la Ilíada, no hay un desfile triunfal de los vencedores. O sea, no es, creo que es bastante más interesante. El héroe griego es un héroe que sufre, ¿eh? Sí, quería poneros aquí un par de ejemplos, a ver si cómo vamos. Cuando habla de, por ejemplo, de Ulises, dice Andramoi epe musa polítropon josmala pola plance, ¿no? Un nombre que polítropon es esto difícil de traducir, que tiene muchas vertientes, muy versado, ¿no?, con muchas artimañas, lo traducen a veces, con mucha calle, diría yo,
Pero que al final lo que consiguió pues, es ir errante durante tantísimo tiempo, ¿no? Después de haber destruido la ciudad de Troya. Incluso en alguna obra, como el Cantar del mío Cid, no se empieza diciendo la valentía o el valor, la fortaleza del héroe, dice, de sus ojos tan fuertemente llorando tornaba la cabeza. O sea, el héroe nos aparece llorando en la primera escena, ¿no? Por no hablar del caso de la Ilíada, ¿no? Menín, Aide, Cea, Peleiadeo, Agileos, Ulomene, o sea, canta la cólera del Pélida Aquiles que debiera perecer y que causó tantísimo dolor. O sea, eso es lo primero que nos dice. No nos dice, canta la victoria del maravilloso Aquiles que mató a Héctor, ni nada por el estilo, ¿no? En esta idea, también Joseph Campbell nos habla un poco en su libro sobre el mito de los principios del budismo. Él habla mucho sobre la mitología oriental. Yo ahí no quiero meterme porque no soy muy conocedor, pero dice que la primera idea de la mitología del budismo es all life is sorrowful, ¿no? Toda vida está llena de sufrimiento, ¿no? Entonces hay que aprender a convivir con ello, ¿no? Pero no en ningún momento justificarlo ni nada por el estilo. Y bueno, pues ya volviendo un poquito a un ejemplo sobre el caso de las sombras, quería comentaros un caso concreto que es el de Antígona, ¿no? De cómo a lo largo de la historia pues, ha podido tener una serie de distintas visiones, ¿no? Es curioso porque la frase que aparece en Sófocles, como siempre, el tema de los clásicos es que, sea por lo que sea que se meten en un personaje, tienen tal nivel de empatía que son capaces de justificarlo o de buscar argumentos que realmente pueden servir hoy en día, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Antígona, sabéis que el tema es que sus dos hermanos mueren en una lucha fratricida, pero Creonte no quiere enterrar a Polinices porque ha venido a luchar contra su patria, es un traidor, ¿no? Entonces, ella dice, no fui creada para odiar, sino para amar. Pero aquí, como siempre, el castellano se nos queda muy corto comparado con el griego. Dice, hutoi sinexein, ala sinfilein efin. Es curioso porque utiliza el verbo fío, no utiliza ginomai, que podría ser surgir, o genao, nacer, o engendrar, o ticto, parir. Dice que es por naturaleza. Este verbo tiene su raíz en physis. La physis es la naturaleza, ¿no? Entonces, ella nos dice que por naturaleza ella tiene que sinfilein, pero es curioso, no usa filein, usa sinfilein, que por cierto es un hapax, es una palabra que solo aparece en este texto, ¿no? Y es amar a un compañero o amar un amor compartido. Y entonces aquí yo pienso, por pensar que es lo bueno que tiene la mitología grecolatina, que a lo mejor Sófocles nos está hablando de que Antígona está como en contacto con la naturaleza, y su naturaleza de mujer es pues amar a su esposo, amar a sus hijos, etcétera, y que por eso ella ha hecho lo que ha hecho, que es intentar enterrar a Polinices, cuando Creonte se lo había prohibido, ¿no? Y quizá en Sófocles Creonte aparece como un líder populista, es un político. La primera parte de Antígona, que comentaba, me la sabía, no puedo recitar ya, pero me la sabía, habla Creonte y hace un discurso político, ¿no? O sea, él quiere castigar a Polinices porque le viene bien políticamente, ¿no? Pero en cambio, aquí nos contrapone Sófocles a Antígona como una mujer que está atada, digamos, a la tierra, que está dentro de su esencia de mujer, y por tanto, pues sería... Y aquí os ponía este ejemplo de tradwife porque a mí me ha sorprendido mucho. Esto de tradwife es una nueva tendencia en Estados Unidos de una serie de mujeres, es una abreviatura, traditional wife, que es que ellas, a pesar de que son mujeres que tienen estudios y carreras y todo esto, deciden que su vida es dedicarla a su esposo, para que él triunfe y haga todo lo posible y complacerle en todas sus historias. Es curioso, pues esto está arrasando en Estados Unidos, digo para que nos lo planteemos un poco, ¿no? Pues aquí esta Antígona sería en cierto modo una tradwife, ¿no? Pero si le damos unas vueltas y le aplicamos otra sombra, ¿por qué no avanzar unos siglos y pensar en una mártir cristiana? Que también es otra visión que ha tenido.
¿Por qué no hablar del amor, el amor a la humanidad, ama al prójimo, perdona a los enemigos, etcétera, ¿no? Y esta visión también podríamos sacarla, ¿no?, del mismo personaje con las mismas frases, ¿no? Y todavía, si le metemos 10 siglos más, ¿por qué no pensar en ella como una heroína antisistema, ¿no? O sea, ella, ya digo, con los argumentos que desarrolla, es que se pueden aprovechar. Ella lo que dice es que no hay que obedecer las leyes. Si las leyes son injustas, tengo que obedecerlas. Cuidado, porque eso es un argumento ya muy revolucionario, ¿no? Y ha ocurrido en interpretaciones del siglo XIX, del XX, de obras de algunos autores. ¿Y por qué no avanzar un poquito más e interpretarla como una feminista, ¿no?, en el sentido de que ella defiende sus valores, pero aquí sería un poco distinto. Ella sí que defiende que es mujer, pero que las mujeres tienen una serie... Es curioso porque la gente malinterpreta muchas veces el feminismo diciendo que las mujeres quieren ser iguales a los hombres. No quieren ser iguales a los hombres, quieren ser iguales ante la ley o tener las mismas oportunidades, pero defienden su hecho diferencial, ¿no? Y aquí sería su carácter de mujer, ¿no? Estamos dándole una vuelta de tuerca a la esposa tradicional, ¿no? Y bueno, ya puestos a soñar, porque no irnos al siglo XXII y pensar que puede ser una replicante y a lo mejor se revela contra lo que le han programado los malvados humanos, en este caso Creonte, ¿no? La programación que le han hecho, y dice, ¿por qué tengo que obedecer yo a estos humanos que en el fondo son tan rencorosos y tan miserables? Y bueno, ya para ir terminando, pues quería poneros algunos fragmentos sobre el valor del uso del teatro en la actividad docente. No quería dejar de hacer una referencia a una experiencia inmersiva, si realmente queremos que nuestros alumnos vivan la mitología, como es el caso de Madrid, capital del mito, que dirige Rosa Mariño, y que es una experiencia que a mí me ha resultado maravillosa y que la he vivido muchos años, ¿no? Y aquí tenéis mis alumnas en la última interpretación, ¿no?, que trataba sobre las plantas, ¿no?, relacionadas con la mitología, y a mí me sorprendieron porque esto se lo inventaron ellas. Dijeron, vale, Eco, sabéis el drama de Eco es que no puede hablar con Narciso, ¿no?, porque está castigada por Hera, no puede hablar con Narciso. Y entonces, pues no la entiende. Y claro, mis alumnas pues inventaron la tablet. Dijeron, bueno, pues te lo digo por escrito, ¿vale? Y ya está, así no hay problema, no tartamudeo, se me entiende perfectamente. Todo iniciativa suya, se ve porque yo habría puesto un vocativo ahí en Arques. Pero bueno, no quiero coartarles, no quiero ser dogmático, ¿no?, con sus mitos. Y bueno, ya... os voy a poner, tengo aquí unos fragmentos, primero de la experiencia que tuvimos. El problema es que, claro, no se va a oír esto, no sé cómo se podrá oír. Sí. Buenas tardes. Os presento una historia escrita por Aristóteles, un autor griego, hace más de 2000 años. Y que hemos sido un gran equipo. Los distintos países casi, porque las ciudades griegas funcionaban. Bueno, aquí tenéis una escena de una obra que escribí yo con mis alumnos sobre Lisístrata, la diosa de ejércitos, que son ellas las que y como estas mujeres de distintos países, espartanas, atenienses, se enfrentan a sus maridos, ¿no?, a los hombres, para traer la paz. Pues bien, tenemos que abstenernos de sexo. Clara descripción de lo que puede ser una resistencia pasiva, anticipándose a Gandhi y a otros precursores de la no violencia. ¡Para! ¿Qué haces? ¡Te estoy regando para que tengas fuerza! Muy especial es la llamada de Lisístrata a las mujeres, explicando que se trata de que todas las mujeres, independientemente de su condición y su clase social, deben unirse. ¡Retrocede los brazos a la espalda, policía! ¡Mujeres aliadas, salid corriendo de dentro! Los conflictos aparecen como la excusa de algunos gobernantes para enriquecerse y conseguir un mayor poder. Resulta que la guerra es un pretexto. La guerra no es necesaria para vivir seguros ni para mantenerla. ¿Quiénes provocan la violencia en este caso? Los hombres. ¿Quiénes la sufren? Las mujeres.
aunque no se vea del todo, pero sí quería poneros otra experiencia distinta que hicimos con el tema del diálogo de los muertos, de Luciano de Samosata. Y aprovechando que ahora está cerca, si queréis aprovecharlo algunos para el Día de los Difuntos, para Halloween, hicimos esta experiencia de montar una especie de pasacalles. Ahí tenemos a Hermes, a Caronte detrás, ¿no?, por las clases, y que realmente pues nos vino muy bien. Yo quería también aprovechar para decir que la capacidad que tiene estas experiencias con los alumnos. Yo he trabajado mucho con alumnos que tenían problemas de TEA, de acoso, etcétera, y se han metido en estas historias y la gente ha pasado de reírse de ellos a reírse con ellos, y se han convertido en auténticos personajes, digamos. Y bueno, es una forma muy buena de integrar, sobre todo en el caso del teatro, de mezclar alumnos. Yo siempre lo que hago es mezclar de distintos niveles, repartir los papeles para que todo el mundo tenga su protagonismo. Esta no es una receta para ganar ningún certamen de teatro clásico, lo digo, imposible, porque realmente pues es lo que es, pero ellos disfrutan mucho y yo creo que les ha ayudado a desarrollarse y a salir adelante. Yo podría justificar quizá 4 o 5 casos de alumnos que lo estaban pasando muy mal, alumnas que lo estaban pasando muy mal, y que gracias a esto pues le han dado la vuelta totalmente a la tortilla, ¿no? Aquí estamos cantando una cancioncilla. Y ya por último, y esta vez sí que es verdad, ¿no? Esta escena de las asambleístas que quería comentaros, una pena que no podáis oírlo. Se trata el mundo al revés, como hace Aristófanes. Aquí tenéis a las mujeres acosando a un chico, ¿no? De derecha a izquierda tenéis a un auxiliar de control, a la jefa de secretaría, 2 madres de Lampa, la jefa del departamento de lengua y literatura, la jefa de estudios de bachillerato, el departamento de biología, un profesor de latín, que no quiero nombrar, el jefe del departamento de orientación, que se esconde ahí detrás, un alumno de segundo de bachillerato y otro de cuarto de la ESO, ¿no?, quejándose del acoso al que se ven sometidos, según la obra clásica, ¿no?, con un poquito de música. Y aquí nos aparece la profesora de educación terapéutica. Y a mí me ha salido un granito y no lo puedo tapar, se me nota mogollón. Hay Aquiles, hay Alices, los habéis abandonado. Más bien los han castigado. Y ellas hablan de que les han castigado más bien por ser tan machistas, ¿no? Ellos están obsesionados porque ahora resulta que han cogido unos kilitos, que se tienen que pasar el día en la peluquería para que las chicas le hagan caso, y claro. Y ellas se quejan de que, claro, de que las mujeres, pues entre otras cosas, el tema de que hay que estar arreglándose todo el día, ¿no? Porque si no gustas, si no apareces, esas pequeñas diferencias, ¿no?, que ahora es lo que tenéis, ¿no? Esta que aparece, la profesora de educación terapéutica. Aquí Atenea. Téngase todo el mundo. Soy Atenea, diosa de la sabiduría. Hombre, Y bueno. eso ya se veía. Cállate, grilla, te pinto la grabadora. Acabad pronto con esto. Y bueno, hace un pequeño Escarmiento. speech ahí El de... espectáculo Estafio. ¿Estacio? Pocas veces se le da un No, una segunda oportunidad. me parece a mí que esto va a ser... Pero como soy vuestra No, patrona, y os pues quiero nada, a- no, lo dejo aquí para no... os la voy a dar. Y nada, Acabad ya con os el emplazo machismo, el fascismo y el si lo podéis escuchar, y nada, eso es todo. Gracias por vuestra paciencia.
Muchas gracias, Jesús, por este planteamiento tan peculiar y original, a pesar de los inconvenientes técnicos, pero que, bueno, esperemos que para el tema de la grabación y puesta en la página web se puedan subsanar para poder ver todo esto tranquilamente, porque me parece muy, muy, muy interesante, sobre todo para los que tenemos algo que ver con la docencia, que, claro, nos toca más, quizá más de cerca que a otros que no están tan vinculados, ¿no? Bueno, aunque estamos un poquito pasados de tiempo, si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, aclaración, pues quizá sea el momento. Nadie se anima, ha quedado todo muy claro. A mí, de todas maneras, me gustaría que hicieras un poco de, volviendo al tema docente, de relación comparativa entre el mundo clásico, mito clásico y las enseñanzas que se hacen hoy en día, con muchas posibilidades, muy variadas, pero a veces muy repetitivas comparado con la gran variedad que ofrece el mundo clásico y el mito clásico. Aunque sea brevemente, ¿nos puedes comentar algo de esto, por favor? Sí, bueno, algo de lo que yo comentaba es esa riqueza y esa libertad, ¿no? Esa libertad que tiene el mito grecolatino, esa transgresión, por ejemplo, que hay. O sea, realmente, si hablamos del mito, estamos hablando de no de cambio de sexo, ¿no? Conocéis la historia de Tiresias, el adivino, que él nació hombre, pero se convirtió en mujer por ver a dos serpientes copulando. y no solo eso, sino que ya no, o sea, te da pie para poder hablar de todo. Estamos hablando de transexualidad, pero además transexualidad inversa, porque luego resulta que se volvió a convertir otra vez en hombre, ¿no? Entonces, es increíble esa capacidad que tiene de hacer una multitud de enfoques distintos. O hablando, por ejemplo, Ixión, no sé si conocéis la historia, este personaje que se enamoró de Hera, la esposa de Zeus, fue el primero en practicar el sexo en la nube, y nunca mejor dicho, porque sabéis que lo que hizo Zeus, que ahí estuvo muy comprensivo, digamos, para lo que suele ser él, ¿no? Entonces lo que hizo, se ha enamorado de mi esposa, pues yo fabrico una nube con la forma de mi esposa. Estamos hablando ya de cibersexo, ¿no? Fabrico una nube con la forma de mi esposa y entonces ahí ya no hay problema. Lo que pasa es que el pobre Ixión, como siempre, se dejó llevar por la hibris, y a pesar de que Zeus le perdonó y encima iba diciendo, oye, es que encima me ha perdonado y no sé qué, y al final pues tuvo que fulminarlo, no quedó más remedio. Pero bueno, ¿por qué no hablar de poliamor, de Apolo, que los amantes que tiene yo creo que son más chicos que chicas, ¿no? Por ejemplo, o el caso de Hermafrodito, que es una historia realmente impresionante, ¿no? De esta mujer que se enamora de un hombre y se funden en el mismo, ¿no? Es una idea para sacar un montón de cosas, y esto hace que los alumnos puedan revivirlo y el meterse en el papel de otras personas, sobre todo el disfraz, por ejemplo. Yo muchas veces el enganche que tengo es, digo, tú pruébate el disfraz primero y te haces unas fotos y luego ya hablamos, ¿no? Sí. Y supone que puedas asumir el papel de otra persona, y claro, estamos hablando de empatía, ¿no? Es asumir el papel de otra persona totalmente, incluso a veces distinta, o una cuestión estrafalaria o totalmente absurda, ¿no? Pero eso te recoloca, ¿no? Es un poco, estamos hablando de psicodrama, es una técnica psicológica para curativa, digamos, ¿no? Bueno, no quiero extenderme mucho más. No, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna cosa más? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, pues si no hay ningún comentario ni pregunta más, pues nos vemos el jueves que viene. Les emplazamos para el jueves próximo, en el que Elena Guzmán García nos hablará de la presencia de la mitología clásica en los libretos de ópera. Otra conferencia también muy interesante y que yo creo que promete. Nos vemos el jueves próximo. Gracias. Muchas gracias por tu